Control de nuestras emociones. Hoy día hablaremos sobre el enojo. El enojo, son innumerables los estragos causados por el enojo no controlados. Rupturas de amistades, peleas modestas, niños derrotados, pérdidas de posesiones vocacionales y hasta actos criminales. El enojo es una emoción proporcionada por Dios. Sirve como mecanismo de defensa contra la injusticia, la amenaza del peligro, el insulto y la injuria. No obstante, debe ser dominado. Sea tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice el libro de Santiago capítulo 1 versos 19 y 20 y Proverbios 16, 32. La Biblia recomienda que hay lugar para airarse. No toda ira es mala. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice Efesios capítulo 4, verso 26. Jesús se enojó al ver la profanación del templo y al ver la reacción de los fariseos en la ocasión en que sanó al hombre de la mano seca, como vemos en Marcos 11, versos 15 al 18. Moisés se indignó cuando los israelitas le rindieron culto a un becerro de oro, como dice Éxodo 32, 19 y 20. Y Dios lo respaldó cuando el caudillo reaccionó energéticamente. Un famoso predicador, J.H. Jowett, observa: una vida incapaz de enojarse está destituida de la energía necesaria para toda reforma. Si una ciudad ha de ser purificada de su inmundicia, la obra tendrá que ser realizada por almas que ardan con enojo moral. El estudiar las ocasiones en que Jesús se enojó, es interesante hacer algunas observaciones. 1. Se dirigió contra el mal. 2. No fue motivo por el orgullo herido ni por fines egoístas. Y 3. Jesús atacaba el mal y no tanto al malhechor. También se ve el amor de Cristo tras su enojo, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dice Marcos capítulo 3, verso 5. Se apenó por la dureza, por sus durezas, pues los amaba. Al igual que Jesús, Moisés amaba a los israelitas. El castigo que fue administrado no fue por motivo por el deseo de vengarse, sino para disciplinarlos. ¿Cómo podemos dominar nuestro enojo? En primer lugar, es necesario que hagamos dos cosas básicas: reconocer que existe y comprender que no es malo en sí mismo. Hay personas que se sienten culpables si experimentan enojo u hostilidad y recurren a mecanismos de defensa para negar su existencia hacia estos sentimientos. No admiten ni antes sí mismas que están enojados. Otras vuelcan sus sentimientos en su interior, se odian y sienten remordimiento y se causan a sí mismas. Pero estas no son las soluciones verdaderas. Al contrario, impiden que la persona dé pasos constructivos para controlar sus emociones. El segundo paso es analizar los motivos de nuestro enojo. ¿Fue causado por la maldad de otras personas o es meramente la manifestación de nuestra carnalidad? ¿En verdad hemos sido infuriados? ¿En realidad alguien nos ha privado de algo que nos corresponde? Algunos psiquiatras evangelísticos señalan que hay tres causas principales en la cólera errada. Número 1. El egoísmo, o sea, el enojo por deseos egoístas que no se satisfacen. Por ejemplo, el evangelista que ora por los enfermos se enoja cuando nadie sana y reprende a los creyentes por su incredulidad. Se preocupará más por lucir sus poderes sobrenaturales que por traer honor el nombre de Cristo. Muchas veces nos enojamos cuando algo o alguien estorba la realización de nuestros planes o ambiciones. 2. La tendencia perfeccionista. Hay personas que se miden con su propia arbitraria vara de perfección y se enojan contra sí mismas cuando no logran el nivel que se han propuesto. También exigen demasiado de otras personas.
Les resulta difícil soportar la más mínima desviación de lo que consideran ser la medida de lo excelente. Imaginémonos cómo sufre su esposa, sus hijos y las personas que hay en su alrededor. 3. Albergan sospechas. Las personas susceptibles tienden a sospechar de otras y a menudo interpretan mal las situaciones. Si alguien no la saluda, piensan que la pasó por alto o a propósito y se ofenden. El individuo que tiene tendencias paranoicas es enceguecido por su propia ira reprimida y proyecta a otros. Y piensa erróneamente que se enojan con él. Jesús se refirió a esta clase de personas al describir al hombre que mira la paja del ojo de su hermano, pero no se da cuenta de la viga que tiene en su propio ojo. Si una persona se enoja con motivo pecaminoso, conviene que le pida perdón a Dios, no solamente por su ira, sino también por su debilidad. Debe procurar tener victoria sobre su egoísmo, perfeccionismo o espíritu de sospecha. En cambio, si el enojo fue provocado por alguna injusticia, conviene en la mayoría de los casos hablar con la persona que le o lo ofendió. Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, dice Mateo capítulo 18, verso 15. La palabra griega traducida por reprender significa convéncele de su falta o hazle reconocer su mal. Es obvio que la persona ofendida no debe tratar de humillar y castigar al ofensor, pues los dos deben hablar solos para que no se divulgue el problema. El gran propósito es ganar a su hermano, ganando tanto a sí mismo como para la comunión continua con Dios. Es decir, restaurarlo. Se requiere autocontrol, amor y tino para lograr este fin. No es la voluntad divina de que el creyente tome venganza. Le atañe a Dios, el justo juez, quien por su mismo conoce los motivos del corazón y juzga y castiga. Porque Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el libro de Romanos capítulo 12, verso 19. Lo que le toca al creyente es perdonar según el contexto del versículo que habla acerca del trato con un ofensor. Como dice Mateo 18, 23 a 25. Aunque el caso en que el ofensor no se arrepiente, es imprescindible perdonarlo en el mismo día. El apóstol Pablo dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Efesios 4, 26. Dos personas que guardan rencor en su corazón y se desquitan, solamente alimentan y perpetúan sus sentimientos de hostilidad, creando un círculo vicioso de enojo, desquite y más enojo. Además, a la larga, es la persona que guarda rencor la que sufre más, pues su emoción negativa corre en su espíritu y en su cuerpo. Puede provocar úlceras, hipertensión sanguínea, colitis, artritis, cardiopatías, jaquecas, cálculos renales y muchas más enfermedades. Hay varias ventajas en comunicarse con el ofensor, que son las siguientes. Número 1. Nos ayuda a darnos cuenta de que nos sentimos enojados. Es mucho mejor comunicar la emoción que reprimirla y luego sentirnos frustrados y deprimidos. Número 2. Nos ayuda a perdonar. No es necesario comunicar nuestro sentimiento para perdonar, pero nos ayuda a no guardar secretamente ese rencor. Número 3. Dios puede emplear nuestras palabras para hacerle reconocer al ofensor que se ha comportado mal. Número 4. Puede conservar la intimidad en la amistad o en el matrimonio. Por ejemplo, la esposa que se comunica verbalmente con sus emociones negativas suele hacerlo de otra manera, tales como preparar tarde la comida o quemar la cena. Número 5. Generalmente produce respeto en los demás, pues indica que no somos cobardes y que podemos controlar nuestras emociones. Número 6. Evitará que se divulguen los chismes. Si no comunicamos al ofensor el hecho de que estamos ofendidos, es probable que le comunicamos a otros a lo que ha pasado y así prolongamos o ponemos una marcha de cadena de chismes. Lo que hemos considerado hasta este punto se refiere a agravios y asuntos serios.
Normalmente se conviene ventilar nuestros sentimientos todas las veces que nos sintamos irritados. Sería contraproducente permitir que el enojo u hostilidad perjudiquen nuestras relaciones unos con otros o aún más con los demás, porque esto nos podría poner nerviosos por demoras insignificantes, faltas de cortesía o por falta de otras personas en cualquier situación irritante. Si uno se enoja con su jefe, por ejemplo, a veces sería contrario a querer obtener algo. Mejor sería hablar con él, comunicándosele el hecho de que estamos enojados por cierta situación. Más bien, conversar con su propia esposa también acerca de problemas que todavía le van a ayudar a comprender de una manera más objetiva en la situación que se está. También trabajar energéticamente es una manera, jugar al fútbol o cualquier deporte para soltar esa tensión. Sobre todo es aconsejable hablar con Dios acerca del problema y del enojo. Hay personas que no descargan su enojo contra la persona que les ha ofendido sobre la situación y llega a ser amenazante. Por ejemplo, la señora se enfada contra su marido, pero tiene miedo de la reacción de él. Reprende desmenuzadamente a su hijo y se dirige con emoción en contra de alguien que no es capaz de desquitarse. Se disipa la ira de la señora, pero probablemente produce dolor y resentimiento en su hijo o en su hija. Bueno, en conclusión, el enojo no es pecaminoso en sí mismo, pero puede ser destructivo si uno da rienda suelta a sus sentimientos o los expresa de la manera para lastimar a otros. A menudo es necesario enfrentarse a las personas que ofenden, pero no con un motivo de herirlas ni de vengarse. Se le habla acerca de la ofensa o de algo como alguna cosa irritante. Esto debe ser llevado con un autocontrol y mucho tino y con la motivación de solucionar siempre el problema. Los cónyuges en especial deben atacar el problema y no atacarse el uno con el otro. Finalmente, el creyente debe perdonar al ofensor y buscar la liberación de todo rencor y amargura. Es la voluntad de Dios que perdonemos. Es un peso indispensable para gozar de salud física y salud mental. Que Dios nos siga ayudando en nuestras emociones y sobre todo en este asunto del enojo. Bendiciones.